Un beso. 8:45 de la mañana. Nos vamos a ir a Minnesota. Es realmente muy alarmante lo que está pasando en Estados Unidos con el estado de la democracia y el avance de ICE, el Servicio de Inmigración, sobre los derechos civiles, avanzando en camionetas sin identificar, con carta blanca en principio del gobierno federal que dice que no tienen un marco legal que respetar en la manera en que arrestan personas. Mataron a una persona que intentó resistirse al operativo de ICE en Minnesota y eso puso como muy en alerta a una ciudad que es muy demócrata y que está tratando de... Es como un poco el campo de batalla actual de Trump con el tema de los inmigrantes y las políticas de expulsión masiva. Ernesto Resnick, que es biólogo argentino, vive en Minnesota hace muchos años y le agradecemos especialmente que se haya despertado muy temprano hoy para contarnos un poquito cómo se está viviendo esto en Minnesota. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Hola, ¿cómo te va, María? Bien, todo bien. Bueno, hoy es el no todo foco bien, pero... de la rebelión, ¿no? Contra ICE, un poco Minnesota. Sí, nos han transformado bueno, el simple hecho que Trump quiera imponer este decreto de insurrección nos hace la ciudad insurreccional. Y como vos decís, toda la retórica del gobierno de darle inmunidad a los agentes de ICE, ayer en el Wall Street Journal, hasta el Wall Street Journal se opone a esto que está ocurriendo, con un artículo detallando cómo los agentes de ICE tienen incentivos para capturar gente, aunque después la tengan que soltar porque un montón de ellos son ciudadanos norteamericanos. Bueno, todo eso es una combinación explosiva para salir a la casa de gente, es brutal. Claro, ¿cómo se están organizando los vecinos y demás, Ernesto? Porque uno los ve por ahí, personas que dicen estoy encerrada en mi casa, tengo pánico de salir, vecinos que protegen a otros, este bloqueo de calles, cómo se van avisando. Vi que les tiran, que están usando la nieve que le tiran nieve a los agentes de ICE, que el hielo, como que tienen pánico, es una cosa como de la vida cotidiana, de repente irrumpen estos personajes en estas camionetas y se tiran gases lacrimógenos. Es una cosa del terror. Sí, es un ejército de ocupación, un ejército aterrorizando a la población. Como vos dijiste, dentro de todo, el terrible invierno que tenemos en este momento, creo que está siendo menos 25 grados, Ay. es a nuestro favor dentro de todo, ¿no? El hielo y el resbalarse en el hielo es nuestro mejor aliado, es nuestra única arma casi, porque las manifestaciones han sido totalmente pacíficas y vos hablabas de la organización. Eso es lo notable dentro de todo, ¿no? Lo notable es, y es lo que le ha puesto un freno dentro de todo a Trump y lo que ha puesto el tema en las primeras planas de todos los diarios, de todas las noticias. La organización es notable, es mucho alrededor de las escuelas. Como vos decías, hay un montón de gente que no sale a la calle. ¿Por qué? Porque o es indocumentada, que son los menos, o lleva aportación de piel latinoamericana o piel somalí, con lo cual lo hace directamente target, o sea, directamente blanco de estos secuestros, que, como decía recién, al tener los que lo hacen, tener un incentivo por el número que levantan, te hace que directamente te lleven sin problema. O sea, no En hay las una escuelas, orden de arresto, no hay ningún marco legal que justifique una detención. O sea, te detienen y te llevan. claro. Y te llevan, si sos ciudadano, después por ahí a los 2 días te devuelven. Esto es lo que está ocurriendo en la comunidad somalí muy comúnmente. Y está aterrorizando. La comunidad somalí, entre paréntesis, es 95% ya ciudadana norteamericana. Vinieron hace 20 años. En O sea, la Washington eran los mayoría taxistas, eran somalíes mayormente. No sé si a qué se dedican. En Washington la mayoría... acá, Sí. acá los taxistas, mayoría somalí, pero también en la administración pública, lleno de somalíes. Por ejemplo, si vas al aeropuerto, que es un aeropuerto de los más grandes de Estados Unidos, de Minneapolis-Saint Paul, todos los empleados son somalíes. No sé cómo se da esta cosa inductiva de que si trabaja uno, trabajan todos, pero son Mm. parte de la vida diaria. En las escuelas, un 10% de los chicos en todas las escuelas son somalíes.
Acá se convive con los somalíes y con los mexicanos y con los ecuatorianos como normal. Y Ernesto, con relación a las universidades, Ernesto es biólogo, es argentino, vive en Minnesota hace muchos años, que es ahora como el foco de la rebelión contra la política de ICE, con un Trump muy empecinado en someter, digamos, un poco a Minnesota, en este caso, como si fuese un leading case, ¿no? El caso testigo de hasta dónde puede llegar con ICE. Y veía que en las universidades hay pánico a protestar, como pasó con lo que fueron las protestas contra Israel en algunos de los campuses que después además los expulsaron de Estados Unidos, y un juez, que es un juez que fue designado por Reagan, que en el caso de la protesta de los estudiantes a los que le habían quitado la beca, planteando que estaba avanzando sobre la libertad de expresión y el miedo de los extranjeros a protestar para que no les quiten la visa. Sí, sí, totalmente. Bueno, las universidades son un caso particular por todo esto que vos estás diciendo. Han sido el blanco de ira general anti-woke y anti-izquierda, antidemócrata, y de tal modo tan pesado que las autoridades de todas las universidades tratan de cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque las universidades viven, gran parte del presupuesto de todas las universidades grandes de Estados Unidos es federal vía grants, vía Becas. No becas. contratos, becas, Sí, subsidios, vía ahí va. subsidios. Entonces, como lo primero que hizo Trump es sacarte eso, entonces todos tienen mucho cuidado. Igual, en este caso, la Universidad de Minnesota ha tomado medidas como clases online de vuelta, Ah. sobre todo para los chicos que no quieren salir de su casa. De vuelta, lo mismo que pasa con las escuelas primarias y secundarias, pasa con los chicos más grandes. Los chicos más grandes ya son adultos, con lo cual, de vuelta, esto de la aportación de piel latinoamericana o piel somalí es total. Te llevan y te ponen preso por 2 días. No es trivial, ¿no? El No, miedo no, a no. eso. Vimos las imágenes de una docente que estaba parada a los gritos, parecía tener un bate de béisbol o algo, diciendo no van a entrar a mi escuela, frente a los Sí, de ahí. las escuelas es el bastión de resistencia, son las escuelas, Ah. que acá es la unidad comunitaria más importante. Las escuelas estatales son todo, sobre todo en lo primario y también en Me secundario. imagino que Y integración también de eso. Y se los ve además los de claro, ahí con la cara tapada, ¿no? Hace frío, como decías, hace un frío extremo, pero sobre todo además actúan en camionetas no identificadas y con la cara tapada. que es lo que más molesta a la mayor parte de la gente, esto de que no solo sea un ejército de ocupación que arbitrariamente te para por la calle, te exige documentos. La mayoría de los norteamericanos no tiene documentos, pero no Encima, porque solo no. eso, encima de eso te lo hacen tipos sin identificación personal y a cara tapada. Es realmente una situación bastante pesada. Claro. Ernesto Resnick, biólogo argentino, te agradecemos muchísimo, Ernesto. La verdad es que No, uno por ve favor. imágenes que parecen, sí, y un poco de eso que decías, al final el hielo termina siendo el principal aliado en este momento. Algunas de las imágenes que veía de los agentes de ICE que se caen, se resbalan con el hielo mientras persiguen la cacería de las personas por las calles ahí en Minnesota. Y mirá lo que es la situación, que normalmente uno ve eso y siente por la persona, y acá lo que ocurre es que cada vez que se resbala uno está todo el mundo alrededor festejando. Sí. Gracias, Ernesto. Buen día para No, vos. por favor. Muy Buen bien. día, gracias. Hasta luego. 8:53 de la mañana. Es increíble, de verdad. Parece mentira una vez, pero son patotas actuando a alguien. Uno decía, bueno, me hace acordar la época de la dictadura. Y eso tiene dos cosas, ¿no? Por un lado, el hecho que estaban, digamos, los forfalcon sin identificar, que el destino de eso eran los centros de tortura y clausura, y de centros de tortura y desaparición de personas. Ahora, lo peor que te puede pasar es que te deporten, de todas maneras, pero a la vez, la época de la dictadura se hacía de manera oculta, porque eso no se podía hacer de manera visible. Claro. Ahora es a la luz Del día, adelante de todo el mundo. Adelante de todo el mundo, con Trump. Estaba en un momento sentado con los periodistas del New York Times viendo cómo mataron a René Wood. Le dice, no, está perfecto, actuó bien, actuó en defensa propia. Una tipa que estaba en el auto indefensa y la fusilaron. Cuando ya se estaba retirando del lugar donde había detenido esa redada. Y el fin de semana, justamente, en un festival que se llama Light of Day,